Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a una clase de nuestro libro El Génesis. Como ustedes recordarán, hace 8 días en la clase anterior vimos la primera parte de nuestro capítulo correspondiente a uranografía general. Este capítulo, como ustedes bien saben, hace parte del capítulo número 6, la secuencia que estamos llevando de nuestro texto. Y como les había dicho a ustedes anteriormente, tomé la decisión de dividirlo en 4 partes, precisamente por la importancia que tiene este capítulo, por los temas que se abordan aquí, y para permitir que de esta manera pues nos podamos apropiar del tema de una mejor manera, quede más entendible para todos, en base a que las comunicaciones que dio el espíritu de Galileo Galilei y que forman parte de este capítulo, el número 6 del libro del Génesis, pues son ya, como les había dicho a ustedes anteriormente, ya el Génesis como tal. Estamos hablando ya del origen del universo, cómo se creó todo en el universo. Y pues aprovechando los conocimientos de este espíritu que tiene, pues obviamente, a pesar de que, como vimos en la clase anterior, él reconoce a través de su humildad, dice que pues él no posee muchos conocimientos y dice que reconoce ser muy ignorante en muchos aspectos, pues obviamente nos damos cuenta que está muy esclarecido y que tiene conocimientos muy avanzados en esta parte de la astronomía. Entonces vamos a continuar el día de hoy con el desarrollo de este tema. Recuerden ustedes que hace 8 días hablamos precisamente de lo que es el tiempo y el espacio. Hablamos precisamente de esas dos constantes, el tiempo y el espacio. Hablamos de las fuerzas, las leyes y las fuerzas. Hablamos también de la materia y hablamos en la parte final de la creación primera. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de este capítulo y ya sin más preámbulos me dispongo a presentar mi pantalla para hacer el recorrido por las diapositivas que he preparado para el día de hoy. Bueno, entonces ya entramos en materia. En la continuación, en esta segunda parte del capítulo Uranografía General, vamos a continuar con el apartado número 5 y se titula La creación universal. Recuerden ustedes que todo esto que estamos aquí hablando, pues obviamente se basa en los extractos que tomó el maestro Allan Kardec sobre las comunicaciones que dio entre los años de 1862 y 1863 el espíritu de Galileo Galilei. Entonces dice aquí Galileo Galilei que después de haber ascendido tanto como lo permiten nuestras percepciones limitadas, recuerden ese viaje que se hizo partiendo desde la Tierra, viajando a la velocidad de la luz, ¿cierto? Que se hizo ese viaje hacia el infinito, tratando de encontrar esa última frontera y que finalmente nos dimos cuenta que no es posible encontrar una última frontera al final del espacio. El espacio es infinito y determinamos también que el tiempo es eterno y que obviamente el tiempo no es nada más que una especie de medición que todos los espíritus, de acuerdo al lugar en el que estén viviendo en el universo o en el sistema solar en el que estén viviendo y en el planeta o en el mundo que estén viviendo, pues de esta manera estos espíritus toman como referencia esa medida de tiempo para poder planificar y poder llevar a cabo su contabilidad acerca de los diferentes sucesos o los diferentes eventos que se van presentando en determinado sitio. Pero ese tiempo no se puede aplicar a todo el universo. Simplemente es para un lugar en específico que lo hacen los espíritus. Para el universo lo que existe es la eternidad. Entonces nos dice aquí Galileo Galilei que obviamente después de habernos remontado hasta las fuentes de donde surgen estos mundos, estos planetas, estos sistemas solares, ¿sí?
y que después de habernos dado cuenta que son creaciones sucesivas y que sus desarrollos son seriados, obviamente, y llegamos a la conclusión de esta última parte cuando vimos la creación primera, que pues el planeta Tierra cuando fue creado, nuestro sistema solar cuando fue creado, ya antes se habían creado miles de millones de planetas y de sistemas solares que inclusive ya habrían desaparecido. O sea que el planeta Tierra es uno más entre esos miles de millones y que no, ahí nos decía Galileo Galilei que no debemos, como hace el común de la gente, pensar que el planeta Tierra se creó al mismo tiempo que se creó el universo. O nuestro sistema solar se creó al tiempo que se creó el universo. Ya descartamos de una vez esa teoría o esa hipótesis como tal. Entonces nos dice aquí Galileo Galilei que la materia cósmica primitiva pues contenía esos elementos, de ese fluido cósmico universal se originaron esos elementos que dieron origen a todos los materiales, ¿cierto? Para poder desarrollar y poder crearse todos estos sistemas que se han ido evolucionando a lo largo de esta eternidad. Entonces, esta sustancia, como éter primario, como materia prima, fluido universal, es la fuente de la cual se originan todas las esferas, todos los mundos, todos los planetas, todas las galaxias, todas las constelaciones y por ende pues todo lo que existe en el universo. Nos dice aquí que esa materia prima, es decir, ese fluido cósmico universal o ese fluido universal, no ha desaparecido, no ha menguado en nada desde que lo creó Dios. Digámoslo así, no se ha gastado. Por decir algo, como cuando uno gasta una materia prima acá en el plano físico, igual se nos acabó la harina de trigo, ya no podemos hacer más tortas. En este caso, Dios, esa materia prima que creó, ese fluido cósmico universal que Él creó, no ha desaparecido en nada. No ha muerto su poder y continúa dando vida a nuevas creaciones con la misma fuerza que lo hizo desde el primer instante que se inició la creación. Recuerden cuando hablamos de la creación primera que Dios fue quien dio ese impulso inicial y obviamente ahí nos dicen que el universo nació siendo un niño, ¿no? O sea, tuvo un periodo de infancia, de crecimiento y llegó a su madurez como tal. Y por tanto este fluido universal no ha perdido su fuerza, no se ha menguado en nada y recibe constantemente los elementos reconstituidos de los mundos que van desapareciendo del libro eterno, nos dice aquí Galileo Galilei. Entonces obviamente vimos que ya cada planeta, cada sistema solar, cada galaxia, pues obviamente tiene su periodo de nacimiento, crecimiento, adultez, decrepitud, es decir, envejecimiento y finalmente muere. Obviamente los astrónomos hoy en día ya se han dado cuenta de eso y han estudiado y tienen mucha teoría acerca de esto, del nacimiento de las estrellas, ¿verdad? Ya nosotros debemos acostumbrarnos que cuando hablamos de estrellas estamos hablando es de soles, básicamente. Entonces esas estrellas pues tienen su periodo de nacimiento, crecimiento, su adultez y después viene su envejecimiento, lo que llaman los astrónomos las estrellas enanas, que se van volviendo, pasan de ser amarillas a volverse rojizas y finalmente se destruyen como tal. Desaparecen, dice aquí Galileo Galilei. Entonces es un proceso infinito de creación, evolución, destrucción y nuevamente vuelve a reconstituirse y este fluido universal ya dejamos aquí sentado que no ha menguado su fuerza y su poder, sigue como en el primer instante o el primer día de la creación exactamente. Esta imagen que ustedes ven acá en la diapositiva pues es un collage que ustedes ven de diferentes sectores del universo y es como una especie de representación de lo que sucede realmente en diferentes ámbitos. Hay creaciones, explosiones, mundos, de pronto agujeros negros como los llaman los astrónomos, los científicos, y todo esto que se ve aquí en las diferentes facetas y diferentes imágenes pues son lo que constituye el universo en diferentes etapas y diferentes periodos. Entonces, por tanto, nosotros ya podemos hablar de esta creación universal
en contraposición a lo que dicen los astrónomos en la actualidad acerca de la teoría del Big Bang, que el Big Bang fue esa explosión inicial a partir de la cual se originó el universo, y que obviamente esa explosión inicial fue solo una y nada más. Nosotros aquí ya entendemos que no, que constantemente hay Big Bangs en todo el universo, y Dios crea y destruye, pues le atribuimos a él, pero obviamente ya sabemos que no, que es gracias a esas leyes y a esas fuerzas que rigen todo lo que existe en el universo, pues que el universo tiene como una especie de automatismo que le permite, obviamente, irse regenerando a sí mismo constantemente. Bien, continuamos. Esta segunda diapositiva se titula La materia prima, el fluido universal, porque vamos a seguir hablando precisamente del fluido universal. Nos dice aquí Galileo Galilei que la materia etérea que se halla entre los espacios interplanetarios, ¿sí? Esa materia prima está más o menos diversificada, es decir, tiene diferentes grados de condensación, digámoslo así. Ese fluido cósmico llena, por tanto, todo el universo, llena todas las regiones. En el espacio no queda nada que no esté colmado por este fluido universal. Atraviesa todas las cosas, nos atraviesa a nosotros mismos, todo lo que está suspendido en nuestro planeta, y todo lo que está suspendido en nuestro sistema solar y en todo el universo, pues está básicamente suspendido en este fluido universal. En diferentes grados, nos dice aquí, pues obviamente está en una forma muy diversificada, pero está llenando todo el universo, todo el espacio, en mayor o menor medida, en diferentes combinaciones y en diferentes localizaciones. De acuerdo a eso, pues esta sustancia primitiva, pues de acuerdo a las fuerzas que también se imprimen, que como vimos, Dios fue quien creó estas fuerzas, y estas fuerzas surgen con el mismo fluido universal, y son las que permiten que la naturaleza haya podido crear todo lo que se ve en el universo, toda esa variedad. No solamente es la armonía, sino también la variedad que existe en el universo. El fluido, por tanto, penetra todos los cuerpos como si estuviera suspendido todas las cosas materiales en un inmenso océano. Y precisamente reside en el principio vital que da origen. Recuerden ustedes lo que habíamos visto en el libro de los espíritus inicialmente, que del fluido universal también, aparte del elemento espiritual y del elemento material, se origina un tercer elemento, que es el principio vital. Ese principio vital es precisamente lo que le da vida a la materia, y es lo que da origen a los seres y hace que se perpetúe la vida en cada planeta y en cada rincón del universo. Entonces acá nos dice Galileo Galilei que en las partes del universo donde no se ha todavía creado, pues este principio está todavía en un estado latente, está dormitando allí esperando el momento adecuado para que pueda surgir no solamente la parte mineral, sino también la parte vegetal, la parte animal y todas las especies que forman los diferentes reinos de la naturaleza. Inclusive expresiones de la vida que nosotros ni siquiera existen en la Tierra y que no nos podemos imaginar, pero que no por eso las vamos a negar, hacer como hacen los astrónomos o los científicos en la actualidad, que pretenden tasar por los parámetros de la vida en el planeta Tierra, creer que si no cumplen las condiciones que existen en la Tierra, pues no habría vida en ningún rincón del universo, lo cual nos dicen acá los espíritus superiores que no es de tal manera. Entonces, de acuerdo a todo a este fluido universal y a este principio universal y a las fuerzas que rigen todas las cosas materiales, esas leyes que vimos en la clase anterior, esas leyes y esas fuerzas como la ley de la gravitación y otras leyes más, la ley de las diferentes expresiones de fluido universal, la electricidad, el electromagnetismo, la cohesión, la atracción o la repulsión, y diferentes formas de combinación de estas fuerzas que permiten que puedan interactuar todos estos elementos
de la tabla periódica, formando aquí y allá diferentes sustancias, diferentes fluidos y diferentes organismos, tejidos, etcétera, etcétera, pues hace que subsista la vida en todos los rincones del universo, desde el grano más pequeño hasta el embrión, y de ahí pues todas las manifestaciones orgánicas que nos podamos imaginar, no solamente las que existen en nuestro planeta, sino las que están en todo el universo. Esta imagen que ustedes ven acá en la mitad de la diapositiva dice arriba: todo en el universo está hecho de lo mismo. El material principal es el fluido cósmico universal. Y ahí ustedes ven en el fondo un cúmulo de estrellas, ¿cierto? Vemos acá la Vía Láctea, en donde estoy moviendo el cursor, y ven acá un paisaje, un césped, hay un árbol, y vemos un ser humano fijando su mirada arriba en el infinito. Desde la bacteria más pequeña, desde el microorganismo más pequeño, el granito de arena, o la montaña más grande, o el árbol, o el sol más grande, todo está hecho de la misma materia prima, el mismo material principal es el fluido cósmico universal. Continuamos. Bien, pasamos ahora a esta diapositiva titulada La creación universal no se detiene. Ya vimos que esta creación constante, que está en un proceso evolutivo, nos dice aquí Galilei que es muy importante comprender que la materia cósmica primitiva pues está sometida no solo a las leyes que aseguran la estabilidad de los mundos, sino también al principio vital universal. Ese principio vital, como vimos, es el que genera la vida y es el que origina todas las diferentes especies en cada globo, en cada planeta, a medida que se van manifestando las condiciones adecuadas para que subsistan estos organismos, estos seres vivos, pues van sucediéndose esta cadena de seres y van apareciendo en todos los diferentes mundos, en los diferentes planetas. De tal manera que la vida animal y la vida vegetal, como la conocemos en el planeta Tierra, pues no es exclusiva del planeta Tierra, sino también está por todo el universo, y también hay diferentes formas que inclusive nos han advertido acá los espíritus superiores, y en este caso Galileo Galilei, que hay formas diferentes de vida, diferentes formas de vegetación y diferentes formas animales en diferentes partes del universo. Entonces, así es como Dios Todopoderoso lleva a cabo esta creación universal, ¿cierto? Y por tanto, todas las funciones que se desempeña a través de la naturaleza, las diferentes expresiones de esta creación, pues todo se ha manifestado por la voluntad de Dios, por la voluntad divina. Y Él ha creado y continúa haciéndolo y siempre lo hará. O sea, por tanto, la creación no se detiene ni se detendrá. Aquí pues está esta imagen que traigo a ustedes. Esta es la secuencia que viene expresada en el Pentateuco de la Biblia nuestra y también del Corán. Dios está aquí los 6 días de la creación y el séptimo día. Pero esto es como una especie de simbología que traigo para que ustedes puedan entender que la creación no fue única y que fue por una sola vez y nada más, sino que la creación se está replicando constantemente. En este momento que estoy hablando con ustedes, pues en este momento también hay procesos de creación, hay mundos que están surgiendo, planetas, sistemas solares que se están formando en diferentes partes del universo. Entonces dice acá: Dios ha creado siempre y siempre lo hará, la creación de Dios no se detiene. Bueno, continuamos. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva titulada Evolución en dos mundos. ¿Por qué he titulado esta diapositiva Evolución en dos mundos? Pues nos dice aquí Galileo Galilei que pues hasta el momento él se ha dedicado a hablar de las cosas materiales, ¿cierto? De esta creación, de estas manifestaciones del fluido universal a nivel material como tal. Pero falta aquí también hablar de la parte espiritual, del mundo espiritual. Y dice Galileo Galilei: no hemos hablado del mundo espiritual, el cual también forma parte de la creación y cumple su destino de acuerdo con las augustas prescripciones de Dios.
Entonces dice, aquí él mismo dice en palabras textuales, dice, yo Galileo no puedo dar sino una mera instrucción acerca del modo de la creación de los espíritus, ya por razón de mi ignorancia, ya porque no debo hablar aún acerca de las cuestiones que no me ha sido permitido profundizar. Bueno, esto obviamente para la época, y vuelvo y reitero lo mismo que siempre les digo a ustedes, obviamente hay que situarnos en el siglo XIX, época de Allan Kardec y comunicaciones que dio Galileo Galilei a este respecto, pero que posteriormente, hacia finales de este mismo siglo y del siglo XX, en el transcurso del siglo XX, pues ya han venido espíritus a dar información acerca de esta evolución de los espíritus. Por tanto, yo les recomiendo a ustedes, y es un libro de suprema importancia que lo lean, porque es muy instructivo y les va a aclarar muchas cosas con respecto a todos estos temas que estamos hablando, que precisamente el libro se llama Evolución en dos mundos de André Luis, para que pues lo consigan y lo lean. Es un libro muy interesante. Entonces dice aquí Galileo Galilei, no debo hablar aún acerca de cuestiones que no me ha sido permitido profundizar. Y él hace aquí una exhortación, una aclaración y hace una advertencia, o tal vez más que una advertencia, como una especie de súplica, y dice, a los que se sientan religiosamente deseosos de saber y que son humildes ante Dios, les diré, suplicándoles que no vayan a formar prematuramente un sistema por lo que yo les digo, o sea, que van a formar una teoría nueva a partir de lo que, o una teoría especulativa o agrandando más lo que está diciendo aquí Galileo Galilei. Él dice así, prematuramente un sistema por lo que yo les diga. Dice Galileo, el espíritu no llega a recibir la iluminación divina que le da al mismo tiempo que el libre albedrío y la conciencia, el conocimiento de sus altos destinos sin haber pasado previamente por la serie divinamente fatal de los inferiores. Cuando habla de los inferiores, pues nosotros aplicamos aquí la lógica y sabemos que está hablando de las especies inferiores. Las expresiones de vida inferiores, en este caso, todo el reino vegetal y todo el reino animal. ¿Listos? Entonces dice acá él, sin haber pasado previamente por la serie divinamente fatal de los inferiores. Cuando dice fatal es que son especies que nacen, crecen y mueren también. ¿Listos? Entonces dice acá, por la serie divinamente fatal de los inferiores, en los cuales se elabora lentamente la obra de su individualidad. A partir de ese día es cuando el Señor imprime en su frente su augusto tipo y toma puesto el espíritu entre las humanidades. O sea, por tanto, el espíritu no haya recorrido todas las multitud de especies inferiores, pues no va a llegar a ser todavía espíritu humano. Una vez que ya lo ha terminado este ciclo, este recorrido, pues obviamente ya hace parte de esta nueva especie, esta especie superior que constituye la especie humana. Cuando hablo de especie es porque no podemos negar que el cuerpo físico del ser humano pues conserva todavía un organismo que tiene el mismo funcionamiento de las especies inferiores, ¿cierto? Tenemos vértebras, tenemos un cerebro, tenemos un sistema nervioso como lo tienen también los mamíferos. ¿Listo? Entonces, por tanto, pertenecemos a esa especie animal todavía, más nuestro espíritu ya ha ido evolucionando y entra a formar parte de la humanidad como tal. Aquí ustedes ven la imagen representativa, está en el centro el símbolo del infinito y ven el proceso reencarnatorio del ser humano, desde el embrión, ya el desarrollo del ser humano hasta llegar a su vida adulta, luego a su vejez y decrepitud y la muerte, y vuelve y reinicia el ciclo, igual como sucede con las especies inferiores, las especies animales, que todas también pasan por ese mismo ciclo de nacimiento, crecimiento, adultez, decrepitud o envejecimiento y muerte. Igual sucede en todas las especies animales, y por eso si ustedes notarán estos animales que se ven aquí en la parte inferior, pues se ve también incluido ahí al ser humano, porque no lo podemos excluir
su organismo pues hace parte de todo este proceso evolutivo en la parte material. Entonces aquí Galileo nos está hablando de la parte espiritual de la creación de los espíritus. Y dice que los espíritus, aunque él no estaba autorizado todavía para explicar cómo es la creación del espíritu, sí puede decir por ahora, delatar, que no llega a ser espíritu hasta tanto no haya pasado o animado todas las especies inferiores, que es en la cual pues el espíritu va adelantando, va generando, desarrollando su inteligencia y se va lentamente individualizando. Bueno, continuamos. Bueno, pasamos ya ahora al sexto apartado que trae este capítulo titulado Uranografía General, y vamos a ver el apartado número 6 que se titula Los soles y los planetas. Ya aquí Galileo Galilei nos empieza a hablar cómo se forman precisamente los soles y cómo se forman los planetas. Más adelante vamos a ver cómo se forman las galaxias, y en especial vamos a hablar de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es el hogar en el cual nosotros nos encontramos y vivimos en este momento. Entonces dice aquí Galileo Galilei que en un punto perdido del universo, porque no se puede decir, no, es que fue en la coordenada XY o XJ o ZM, nada, en cualquier parte del universo, ¿cierto? Se están formando millares de mundos debido a que se va condensando la materia cósmica, ese fluido cósmico universal se va condensando bajo las fuerzas que vimos, esas leyes universales que rigen la materia, pues permiten que por leyes de atracción la materia se vaya juntando los átomos y estos elementos originados a partir del fluido universal, pues se van interactuando unos con otros y van formando una especie de nebulosa, una especie de nube gigantesca, demasiado grande, ¿cierto? Y esa inmensa nebulosa, pues obviamente en la cual en su interior constituida por los elementos primarios, estos elementos originados a partir del fluido universal, pues allí ya están rigiendo esas leyes y de acuerdo a esa fuerza se empieza a ver una especie de atracción molecular. Los átomos se van atrayendo unos con otros y van formando moléculas y se va formando una agregación atómica, digámoslo así, o lo que llaman hoy en día los astrónomos lo llaman fuerza de acreción. Esa acreción, esa materia, básicamente está constituida por átomos, por moléculas que se van atrayendo. Y dice aquí Galileo que se va condensando y se van acercando y se van compactando hasta que forman o tienen una forma esferoide, como una especie de globo gigantesco muy grande. Obviamente de una forma primitiva porque es una masa, pues todavía está aislada en el espacio, se está apenas agregando, se está empezando a adherir todos estos componentes y empieza a adoptar un movimiento circular. ¿Generado por qué fuerza? Por la fuerza de la gravitación universal. Esa fuerza de gravedad imprime ese movimiento de forma circular, de forma de rotación, digámoslo así, y todas estas zonas moleculares van hacia el centro, se van compactando, ¿sí? Y empiezan a generar reacciones internas, digámoslo así, como grandes electricidad, rayos al interior de todo esto y explosiones simultáneas constantemente. Y a medida que sigue girando, pues va tomando una forma lenticular. Cuando habla de forma lenticular nos está hablando que toma la forma como de un disco, como de un plato, como de una lenteja, digámoslo así. Y a medida que va girando cada vez más, se va haciendo cada vez más aplastada, más aplanada, más como un disco. A medida que va aumentando esa fuerza de rotación, surgen nuevas fuerzas y surge aquí, nos dice Galileo, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga. La fuerza centrípeta que atrae hacia el interior y otra fuerza que va hacia el exterior, ¿cierto? Y a medida que esas fuerzas se van incrementando, pues todas las partes
van concentrándose, pero también tratan de buscar la forma de poderse separar. Estas fuerzas son las que estudia la misma física y ya sabemos que la física pues estudia todos estos tipos de fenómenos de fuerzas, las fuerzas centrífuga y la fuerza centrípeta la estudia muy bien la física como tal. Aquí esta imagen que ustedes ven en la parte superior, vemos acá esa nebulosa, como ya se empieza a tomar una forma aplastada, digamos así, como una forma de disco. Esa nebulosa que está formada por nubes de gas y de polvo, y obviamente esos gases no son otra cosa más que los elementos de la tabla periódica, y ese polvo pues también son partículas que se van formando, obviamente a medida que se van agregando los átomos, se van formando diferentes componentes y van reaccionando unos con otros. Entonces dice aquí que va colapsando bajo su propia fuerza de gravedad, va colapsando en el sentido que se va aplanando, se va aplastando. En la parte inferior vemos ya más definido esa forma lenticular, esa forma de disco, y dice que el material que no absorbe la estrella, porque en el centro se va conformando y se va formando ese sol, esa estrella gigantesca, supremamente grande. Ni siquiera el sol de nosotros es como, le queda como un microbio al lado de esa estrella gigantesca, hasta que llega un momento que por la fuerza de centrífuga y la fuerza centrípeta, pues empiezan, a medida que ese material se va acumulando, hay una parte que queda en la parte exterior y es lo que va formando lo que se denomina o lo llaman actualmente los científicos el disco protoplanetario. Bien, continuando en este proceso de formación, vamos a ver cómo se forman estos discos protoplanetarios. Entonces dice aquí que a medida que ese movimiento de aceleración se va incrementando, la nebulosa se condensa aún más y aumenta su radio, es decir, se va ensanchando, se va ampliando. Ese plato va creciendo hacia los lados, ¿cierto? O esa lenteja gigantesca, y a medida que se va haciendo cada vez más aplanada, digámoslo así. La fuerza centrífuga desarrollada incesantemente por, por estas dos causas, pues va predominando y hace que muy pronto la atracción central ceda y permite que se vayan desplazando materia hacia alrededor. Obviamente, como cuando nosotros colocamos dentro de una onda, una cauchera, digámoslo así, una piedra y la empezamos a girar, llega un momento en que la piedra, por el mismo giro que le estamos haciendo en forma circular, pues la piedra sale por su propia fuerza despedida, gracias a esa fuerza centrífuga. Entonces aquí pone este ejemplo, Galileo Galilei dice que de la misma manera que el movimiento rápido de la onda rompe la trama y deja escapar el proyectil, del mismo modo el predominio de la fuerza centrífuga desprende de ese círculo ecuatorial, desprende partes de esa nebulosa que se van desprendiendo y van formando soles, y de esos soles obviamente que conservan la misma fuerza rotatoria, en el mismo sentido que estaba girando la gigantesca nebulosa de donde se originaron, pues esos soles también, de esos soles se van desprendiendo partes más pequeñas que da origen a los planetas, básicamente. Y conservan siempre la misma sentido de la rotación que pues originalmente tenía la nebulosa. Esta masa que conserva el movimiento ecuatorial se va modificando y se convierte en un movimiento de traslación alrededor del astro central que lo originó, digámoslo así, y a medida que se va incrementando este movimiento, pues también van saliendo partes más pequeñas que da orígenes después. Vamos a ver a los satélites. Obviamente, pues esto es material que está incandescente, está muy caliente, y precisamente por eso en base a estas fuerzas se van generando ese tipo de desprendimientos constantemente. Acá en la imagen que ustedes ven en la parte superior vemos precisamente la forma rotatoria de esa estrella y cómo el disco el disco protoplanetario se ha ido extendiendo, y vemos aquí una masa que se desprende debido a esa fuerza centrífuga, y que esa masa pues va a venir tomando forma esferoidal y da origen a diferentes planetas como tal.
Entonces se producen una concentración en las nebulosas, después por la atracción gravitatoria se forma el protosol y a continuación aparecen los planetesimales y los protoplanetas en base a ese mismo. Ustedes ven aquí esta forma en esta imagen que ustedes ven, pues vemos acá lo que inicia aquí donde estoy moviendo el cursor como la nebulosa, después se empieza a condensar y a medida que se aplana se toma una forma lenticular, pues se van separando, que ven ustedes las flechas, de la forma como la fuerza centrípeta va desplegando y ven ustedes en la parte ya inferior cómo ya se ha consolidado todos esos cuerpos o esos mundos, esos planetas que quedan girando alrededor de ese sol y a su vez ese sol queda girando alrededor de otro sol más grande y ese de otro más grande y otro más grande, así sucesivamente. Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar aquí acerca de la formación y evolución de nuestro sistema solar. Entonces, siguiendo aquí las palabras de Galileo Galilei, él nos dice que la fuerza centrífuga no dará nacimiento a un solo astro, sino a centenares de mundos que se van desprendiendo de esa nebulosa gigantesca, ¿cierto? Como ese sol gigantesco, ese sol primario, pues se van desprendiendo miles de millones de partes gigantescas, digámoslo así, se van desprendiendo material de ese astro gigantesco y a medida que ellos se van desprendiendo por la misma fuerza de rotación y la fuerza centrípeta hace que se desprendan a su vez de cada uno de estos soles o planetas y da origen a multiplicidad de mundos o de planetas como tal. De acuerdo a todo esto, pues dice aquí que estos mundos poseerán como el mundo que los ha originado, conservan las mismas fuerzas naturales, la misma fuerza de rotación, la misma fuerza de traslación, y van a girar siempre en el mismo sentido, de acuerdo al planeta, a la nebulosa de la cual se han originado o de la cual han surgido. Y a medida que ellos se van tomando una especie de órbita y esa órbita pues está en determinada distancia, pues quedan ya sujetos a su astro que los originó y no se pueden desprender de él. Entonces quedan en forma de rotación y de traslación alrededor de ese planeta que los originó como tal. Entonces dice aquí que pues todos esos planetas que se originaron de esa estrella que les dio vida pues son como hermanitos que están girando alrededor de su padre, digámoslo así, de donde se originaron ellos. Y esos son todos esos centros de soles y torbellinos que se ven y que pueblan todo el universo como tal. Dice aquí, hablando de los planetas, que así como estos soles se desprendieron de esa nebulosa, de ese sol gigantesco primario, pues se desprendieron y se van formando miles de millones de soles. De esos soles se van desprendiendo también por las mismas fuerzas, se van desprendiendo partes de ese sol y es lo que da origen a los planetas. Obviamente esos planetas, pues ya como es una partícula más pequeña originada de ese sol, pues se enfrían más rápido. El sol se demora miles de millones de años en poderse enfriar debido a su tamaño y a las reacciones moleculares que hay al interior de ellos. Pero a medida que se van desprendiendo estas masas más pequeñas de ese sol, pues se enfrían más rápido y toman forma esferoidal y en base a la fuerza de centrífuga, pues tienen esos movimientos alrededor de su estrella de la cual se originaron y tienen forma esferoidal y pues forman lo que se denomina ya un planeta como tal. Dice Galileo que uno de esos planetas pues fue nuestro planeta Tierra, el planeta que habitamos nosotros, y que antes de enfriarse, dice aquí Galileo Galilei, pues de su corteza, antes de que su corteza se enfriara y se solidificara como tal, pues una parte de ese planeta se desprendió por esa misma fuerza y esa parte que se desprendió dio origen a nuestro satélite natural, que es la Luna, que se formó precisamente de la misma forma como se formó la Tierra y quedó girando alrededor del planeta Tierra y a su vez el planeta Tierra quedó girando alrededor de su Sol que le dio origen, es decir, de nuestra estrella, la que nos calienta a nosotros durante el día como tal.
Así fue como se originó, obviamente, el planeta Tierra y de esa manera pues surgió la Tierra y quedó inscrita en este libro de la vida, dice aquí Galileo Galilei, y que en su momento pues ya a medida que se fue enfriando dio o se constituyó en la cuna de las diversas criaturas que han ido poblando el planeta Tierra para cumplir con las infinitas designios del Todopoderoso, como tal, en el universo. Aquí ustedes ven en esta imagen, vemos del lado izquierdo una parte del Sol nuestro, de nuestra estrella, nuestro Sol, y vemos los planetas que están acá en su orden: Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Vemos a Ceres, que se encuentra entre Marte y Júpiter en el cordón de asteroides o el cinturón de asteroides. Vemos a Júpiter, que es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Le sigue en tamaño Saturno, después sigue Urano, después Neptuno y después siguen los que llaman ahora planetas enanos, que está Plutón, Haumea, Makemake y Eris. Ahorita más adelante nos vamos a dar cuenta que ya posiblemente esta lista, que era de 13 planetas hasta este momento, se va a incrementar y posiblemente ya hay un planeta más y serían 14. Aquí en la parte inferior dice: se estima que la formación y evolución de nuestro sistema solar comenzó hace unos 4.600 millones de años con el colapso gravitacional de una pequeña parte de una nube molecular gigante. Esa nube molecular gigante, pues obviamente es nuestra galaxia, la Vía Láctea, y de esa nube, de esa nebulosa gigantesca, se originaron miles de millones de soles, y entre esos pues está el Sol nuestro. Dice: la mayor parte de la masa colapsante se reunió en el centro formando el Sol, mientras que el resto se aplanó en un disco protoplanetario a partir del cual se formaron los planetas, los satélites, asteroides y otros cuerpos menores de nuestro sistema solar. Bien, continuamos. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de los satélites. Ya hablamos de cómo se formaron los soles y cómo se formaron los planetas. Vamos a continuar en este mismo proceso que nos viene aquí describiendo Galileo Galilei acerca de los satélites. Entonces nos dice aquí Galileo Galilei que antes que estas masas planetarias, esos cuerpos incandescentes, esas porciones de masa incandescente que se desprendieron de esa nebulosa y a su vez dio origen a los soles, y de esos soles, como en el caso del Sol nuestro, se desprendieron otras porciones por la misma fuerza giratoria, digámoslo así, esa fuerza circular, esa fuerza centrífuga. Cuando dices centrífuga es que va del centro hacia afuera, se está fugando, se está saliendo. Entonces esa fuerza centrífuga permitió que se salieran porciones de ese Sol, en el caso del Sol nuestro, y antes de que esas masas, digámoslo así, esos cuerpos celestes se enfriaran, por la misma fuerza y en base a la misma rotación, a la misma fuerza centrífuga, se desprendieron también porciones de ese planeta, y dio origen a cuerpos también esferoidales que se constituyen en lo que denominamos nosotros satélites naturales. ¿Por qué se dice satélites naturales? Porque el hombre ya ha creado satélites para enviar al espacio y que quedan también en rotación. En rotación alrededor del planeta, en lo que se denomina en una órbita estable, una órbita constante, como el caso de la Luna, que es nuestro satélite natural. Entonces, por eso hacemos esa referencia a satélites naturales, para diferenciarlos de los satélites artificiales que crea el hombre para enviar al espacio. De acuerdo a esa fuerza de gravitación, y por la fuerza centrífuga, pues estos cuerpos o estas masas que se fueron desprendiendo de los planetas, pues fueron generando estos diferentes cuerpos, y así fue como la Tierra dio nacimiento a la Luna. Y esa masa de la Luna, que es obviamente de menor volumen, pues es la que hace que la Tierra la mantenga prisionera, no la deje escapar, ¿cierto? Porque si fuera mayor, pues obviamente se le hubiera podido escapar a la Tierra. Y como nos damos cuenta, el Sol, como es tan gigantesco, pues mantiene a la Tierra y a los demás planetas los mantiene girando alrededor de él. Pero a su vez el Sol no se manda solo, nuestro Sol
también obedece a una fuerza gravitacional de un sol más grande que él. En la próxima clase vamos a hablar precisamente de los tamaños de esos soles y les traigo ahí unos ejemplos para que ustedes miren cuán pequeñito es nuestro sol comparado con los soles que están más hacia el centro de nuestra galaxia, que son soles súper gigantescos comparados con nuestro sol. O sea, nuestro sol es un granito de arena al lado de ellos, digámoslo así. Y entonces, con todo el tamaño que tiene nuestro sol, que para nosotros es súper gigantesco y que pueden no solamente tener al planeta Tierra, sino a otros planetas, como en el caso del gigante Júpiter, que lo mantiene ahí atrapadito girando alrededor de él, ¿cierto? Imagínense ustedes cómo será el tamaño de ese sol que mantiene a nuestro sol girando alrededor también de ese otro sol. Y ese otro sol también hay otro más grande que lo mantiene girando y así sucesivamente hasta llegar al centro de la galaxia, que es donde está el super mega gigantesco sol, digámoslo así. Bien, entonces nos dice aquí Galileo que todas estas fuerzas fue lo que presidió que la luna se pudiera desprender de la Tierra y se mantuviera en ese mismo plano giratorio alrededor, conservando el mismo movimiento de la Tierra. Obviamente gira alrededor de la Tierra, pero la Luna también gira alrededor de la Tierra como tal. Pero nos dice aquí que la fuerza de atracción de la Tierra sobre esta parte que se desprendió fue tan grande que hizo que la Luna pues tomara una forma, en vez de ser una forma esferoidal, es decir, una esfera completa, una bola completa, pues tomó una forma ovoide, digámoslo así, cuyo centro gravitacional se ubica en la parte inferior, o sea, la parte que está inclinada hacia el lado de la Tierra. Por eso la Luna no es del todo una esfera, sino nosotros la vemos esferoidal desde la Tierra, pero realmente ella no es, tiene una forma ovoide, como una especie de huevo. Y la puntica del huevo está pues mirando hacia el lado contrario al planeta Tierra. Entonces dice aquí Galileo, las condiciones bajo las cuales se efectuó esa desagregación de la Luna le permitieron alejarse un poco de la Tierra y la constriñeron a permanecer perpetuamente suspendida en órbita alrededor del planeta. Esa figura ovoide que tiene la Tierra hace que su parte más pesada esté formando la cara que da hacia la Tierra constantemente. Ustedes sabían que la Luna no, la Luna siempre nos está dando la misma cara. O sea, nosotros le vemos a la Luna siempre la misma cara y la otra cara de la Luna pues es la que está formando esa parte, digámoslo así, como la parte más delgada del huevo, la cabecita del huevo como tal. Entonces dice, esa figura ovoide, cuya parte más pesada conformó su cara inferior vuelta hacia la Tierra y la del lado opuesto, la menos densa, se eleva hacia el cielo, es decir, hacia el lado contrario o al lado opuesto a nuestro planeta. Por tal razón es que ese astro nos presenta siempre la misma cara, dice Galileo. Para comprender mejor su estado geológico podemos compararlo con el de una boya, cuya base vuelta hacia la Tierra estaría hecha de plomo. Dice aquí que por tal motivo existen también dos naturalezas distintas en la superficie lunar. Dice que una no tiene una analogía, o sea, no tiene un parecido muy similar al de nuestro planeta, ya que sus cuerpos en esa parte, es decir, la parte que no vemos es una materia menos densa y está conformada por cuerpos fluídicos y etéreos que pues obviamente son desconocidos para nosotros porque no se han estudiado todavía. Y la otra, esa parte, la más pesada, pues es la que da hacia la cara de la Tierra, pues es la que los seres humanos han tratado de estudiar hasta ahora en las diferentes misiones que han logrado llegar allí a la Luna. Y esto hace que la Luna tenga dos especies de hemisferios, un hemisferio inferior, que es el más denso, el más pesado, y un hemisferio superior, que es el más liviano. La parte más pesada pues está perpetuamente inclinada hacia la Tierra, no tiene agua y no tiene una atmósfera como tal. Y dice aquí Galileo Galilei, o da a entender que la otra parte sí puede tener agua y puede tener un cierto grado de atmósfera, digámoslo así, o por lo menos sí afirma el que está rica en fluidos, constituida por esa parte que no vemos. Aquí ustedes ven en esta imagen el planeta Tierra y ven la Luna, y esta es la cara que la Luna siempre nos daría a nosotros. La Luna se encuentra
a una distancia de 384.440 kilómetros de la Tierra. Y resulta que los astrónomos se pusieron a medir las circunferencias de cada uno de los planetas, exceptuando la Tierra, digámoslo así, pues teniendo en cuenta lo que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Si se sumaran, si se unieran todos esos planetas, como en este recuadro que ustedes ven acá, suponiendo que los pudiéramos todos juntos, y sumáramos el diámetro de cada uno de estos planetas, pues es sorprendente que da la misma distancia que hay de la Tierra a la Luna. ¿Listo? Pero obviamente pues cada planeta está, sino más de la Tierra a la Luna, que es el cuerpo más cercano a nosotros, si hay 384.000, pues imagínense ustedes a Júpiter, a Saturno, a Urano y a Plutón. Y hoy en día a los más lejanos, pues la distancia es inconmensurable, o sea, no la podríamos medir así o dar un número acertado. Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora aquí, pues precisamente de estos satélites que se fueron originando. ¿Cómo explica aquí se formaron los anillos de Saturno? Obviamente Saturno dio origen a diferentes, tiene diferentes lunas, tiene diferentes satélites naturales Saturno, pero lo curioso de él es que se le formaron unos anillos también alrededor de él. Aquí Galileo Galilei nos explica cómo se originaron estos anillos de Saturno. Entonces dice aquí que el número y el estado de los satélites varía según de las condiciones en que se fueron formando. Algunos planetas no dieron vida a ningún astro secundario, como es el caso, por ejemplo, de Mercurio, no tiene ningún satélite, no tiene ninguna luna, ¿cierto? El caso de Venus tampoco y de Ceres serían los tres únicos planetas que no tienen lunas acá en nuestro sistema solar. Mientras que otros sí han formado uno, como el caso de la Tierra, que tiene solo una luna. Y vamos a ver que ya, por ejemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Haumea, Eris y Makemake tienen también diferentes satélites que los circundan, ellos los mantienen en órbita alrededor de ellos. Aquí dice, hablando precisamente de Saturno, que presenta un fenómeno especial en el que sus anillos que aparecen o que da la impresión de que lo estuvieran rodeando, forman como una especie de aureola, una aureola que pues obviamente por la distancia la vemos de una forma blanca, pero ustedes pueden ver aquí en esta imagen inferior, ven a Saturno con sus anillos y ven una imagen tomada por una sonda espacial como es una especie de como de polvo que se mantiene durante toda esta parte de asteroides o de cuerpos, obviamente de material que se originó del mismo planeta, pero que se condensó demasiado rápido y formó como una especie de rocas gigantescas alrededor de él, y hay polvo también atrapado allí, y eso es lo que da la impresión o da la forma de esos anillos o de esos discos que están alrededor del planeta. Esta formación dice aquí Galileo que es una nueva prueba de la universalidad de las leyes naturales, de esas leyes de gravitación, las leyes centrífugas y centrípetas que actúan en este conglomerado del universo, y dice que este anillo es el resultado de esa operación realizada en los tiempos primitivos cuando Saturno se acababa de desprender del Sol, digámoslo así. La diferencia estriba en que el anillo de Saturno se formó en todas sus partes con moléculas homogéneas, partes al mismo tiempo que se fueron o se enfriaron demasiado rápido y quedaron conservando ese mismo movimiento de rotación en el mismo sentido que gira el planeta, obviamente. Y todas estas partes de este anillo pues se van manteniendo, y el planeta las mantiene pues sujetas a su fuerza de atracción y gracias a esa misma fuerza de gravitación, que es lo que hace que el planeta más grande o el cuerpo celeste más grande tienda a atraer al más pequeño y sujetarlo a su fuerza de gravedad. Básicamente esta es la forma como él explica que se formaron estos anillos y estos discos alrededor de Saturno. Aquí en esta imagen que ustedes ven, vemos aquí los planetas y los diferentes
satélites que tienen. Entonces vemos acá la Tierra con su luna, vemos a Marte que tiene a Phobos, a Deimos, Júpiter. Este número que se ve aquí es de las estrellas, perdón, de los satélites más significativos, los más grandes, digámoslo así, porque el número ahorita nos vamos a dar cuenta que sube considerablemente. Entonces, por ejemplo, el mismo Galileo pudo observar con su telescopio a Io, a Europa, a Ganímedes y a Calisto, que fueron las lunas de Júpiter, que inclusive el mismo Galileo Galilei les dio nombre a ellas. Vemos aquí a Saturno con Minas, Encelado, Tetis, Dione, Rea, Titán, Hiperión, Lapeto y Phoebe. Vemos a Urano que tiene a Puec, a Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón. A Neptuno tenemos que tiene a Proteo, Tritón y Nereida. Y Plutón que tiene a Caronte, a Hidra, a Nix, a Cerbero y a Estigia. Y también vemos a Eris, que es uno de los más lejanos, después de Plutón, que tiene a Disnomia. Bueno, básicamente pues esto es lo concerniente a los satélites. Esta diapositiva que ustedes ven acá, aquí podemos observar los planetas que constituyen nuestro sistema solar, los actualmente aceptados. Vemos en esta parte inferior, donde estoy moviendo el cursor, están los planetas rocosos, que básicamente están conformados por Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Ceres, ¿sí? Hasta Ceres, hasta el cinturón de asteroides que están entre Marte y Júpiter, están los planetas rocosos. Después de Júpiter, hasta Neptuno, o sea, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno serían los planetas gaseosos. Y después de ellos están los planetas helados, que son básicamente constituidos por lo que ahora llaman la Unión Astronómica Internacional, los denominan planetas enanos. Entonces acá tenemos a Plutón, Haumea, Eris y Makemake. Y vemos en la parte superior el número de satélites. Ustedes ven aquí Mercurio, Venus y Ceres no tienen un 0. Y vemos que en el caso de la Tierra tiene un satélite, Marte tiene 2, Júpiter tiene 79. El que más satélites tiene es Saturno, tiene 82 satélites. Le sigue Urano con 27, Neptuno tiene 14, Plutón tiene 5, Haumea tiene 2, Eris tiene 1 y Makemake tiene 1. Básicamente, para un total de 214 satélites. Y pues dicen que la cuenta puede, inclusive a medida que el ser humano vaya incrementando mejor sus telescopios o las misiones espaciales que pues ahora pues pretenden llegar inicialmente a Marte. Inicialmente era la Luna, ahora es Marte lo que se pretende, pues más adelante, a medida que se vaya ampliando la exploración, se presume que estos satélites de 214 puedan aumentar muchos más. Algunos astrónomos se atreven a decir que ese número podría subir a 50.000 satélites, inclusive más. Bueno, hay que esperar a que el ser humano pueda conquistar el espacio. Y en cuanto a los planetas, pues aquí están especificados 13 planetas más. Vamos a hablar de ese nuevo planeta aquí en la parte inferior. Ustedes ven esta imagen que les traigo y aquí un poquito de historia. Dice que en el año 1849 el astrónomo italiano Annibale de Gasparis descubrió un objeto estelar sorprendente en el corazón del cinturón de asteroides que se sitúa entre Marte y Júpiter. Lo bautizó como Higia, en honor a la diosa de la curación o la diosa de la higiene en la mitología griega. Y se clasificó como un asteroide inicialmente, y ahora 170 años después de que este señor lo clasificó como un asteroide, nuevas observaciones obtenidas a través del Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, pues desvelan que en realidad podría tratarse de un nuevo planeta enano del sistema solar. ¿Por qué? Porque cumple las condiciones para ya ser catalogado no un asteroide, sino un planeta. Es decir, tiene una forma esferoidal, tiene una masa propia y conserva una rotación sobre sí mismo. Y pues básicamente eso es lo que pues haría que fuera más, obviamente es más pequeño que Ceres, que es el otro planeta enano que se encuentra en este mismo cinturón de asteroides, pero sería como un compañero de Ceres.
más no está girando alrededor de Ceres, porque si no, entonces ya no sería considerado planeta enano, sino que sería considerado como un asteroide. Entonces, Higia de asteroide pasa a ser el nuevo planeta enano del sistema solar. Bien, continuamos. Vamos ahora a hablar de los cometas. Ya hablamos de los soles, de los planetas y de los satélites. Vamos a hablar ahora de los cometas. ¿Qué son los cometas? Yo hice una investigación aquí acerca del término cometa. Etimológicamente la palabra, vimos que la palabra planeta proviene del latín planeta, que a su vez deriva del griego planetes, que quiere decir vagabundo. Eso es lo que quiere decir la palabra planeta o errante. Esto se debe que en la antigüedad, siguiendo la teoría geocéntrica de Ptolomeo, se creía que en torno a la Tierra, pues los planetas giraban alrededor entre ellos, pues el Sol y la Luna eran considerados planetas y que giraban alrededor de la Tierra. Pues hoy en día nos damos cuenta que esto ya no es así. Y eso es en cuanto a la palabra planeta. Ahora vamos a ver etimológicamente de dónde viene la palabra cometa. Proviene del latín cometa y del griego cometes, que quiere decir de cabello largo, o de come, que es cabello largo o cabellera. Básicamente eso es lo que quiere decir la palabra planeta, quiere decir cabellera o melena, en otras palabras. Dice aquí Galileo Galilei que se ha querido ver en estos astros melenudos mundos en estado de formación. Eso era lo que los antiguos astrólogos y astrónomos posteriores pues teorizaban acerca de estos cuerpos celestes. Pensaban que eran mundos en formación, que más tarde se constituirían en planetas y que darían origen o se constituirían en mundos habitados. Otros creyeron que eran cuerpos que estaban en estado de decadencia, en estado de destrucción, y que precisamente como dejaban esa estela, esa cola, pues sencillamente era porque se estaban destruyendo y se estaban desapareciendo. Esa apariencia singular fue la que motivó que muchas personas, y sobre todo en la Edad Media, se le adjudicara como una especie de presagio, de siniestro, de causa de desgracias, que generalmente cuando aparecían pues determinaban situaciones catastróficas para los hombres en la tierra, o sea, como malos presagios o malos augurios, digámoslo así. ¿Qué es literalmente en astronomía un cometa? Un cometa son cuerpos celestes formados por hielo, polvo y rocas que giran alrededor del Sol. No solamente de nuestro Sol, sino todos los soles pueden tener cometas. Estos cometas tienen órbitas tan gigantescas que pueden inclusive salir. Ellos entran en la órbita de los planetas del sistema solar, pasan muy cerca al Sol y siguen y giran fuera de la atracción del Sol y van muy lejos. Inclusive, y nos vemos aquí, nos dice el mismo Galileo Galilei, pueden ser atrapados por otro Sol más grande y pueden ser raptados. O sea, como que son viajeros dentro de los sistemas solares, pero también a veces en ocasiones pueden ser raptados por otro sistema solar y quedan atrapados en otra parte. Los cometas junto con los asteroides, planetas y satélites forman parte del sistema solar, o sea que nuestro sistema solar tiene también sus propios cometas, digámoslo así. Unos más estudiados que otros, precisamente ¿por qué? Porque las órbitas pueden ser tan grandes que pueden pasar milenios antes de que un cometa nuevamente vuelva a ingresar a nuestro sistema solar y pasar cerca de nuestro Sol, básicamente. Bueno, vamos a hablar de un cometa que es el más familiar para nosotros y que tiene, obviamente, por su órbita, que es oscila entre 74 y 79 años, pues es uno de los que más constantemente nos visita y ha sido o ha permitido que se puedan estudiar estos cuerpos celestes con mayor facilidad. Nos dice aquí Galileo que la ley de variedad se aplica tan en la amplia escala de la naturaleza, ¿sí? Y nos lleva a preguntarnos cómo los naturalistas, los astrónomos y los filósofos idearon tantos sistemas para asimilar los cometas a los astros planetarios y no vieron en ellos más que un grado mayor o menor de desarrollo o de caducidad, es decir, planetas en desarrollo, en evolución, o planetas en destrucción como tal.
Dice aquí Galileo que sin embargo estos cuadros de la naturaleza deberían estar o bastar al observador para que deje de buscar parecidos inexistentes y que reconozca a los cometas como su modesto pero útil papel de astros errantes que sirven de ilustradores para los imperios solares, y estos cuerpos celestes se diferencian también de los cuerpos planetarios. Obviamente tienen una constitución muy diferente. Hoy en día ya la astronomía pues determinó que están conformados de hielo, de gases y de materiales, a veces de metales, y generalmente de gases, que son los que van dejando cuando van viajando, pues dejan una estela de gases que es lo que forman esa cola o esa melena que se les ve cuando están viajando. Dice aquí Galileo que viajan de unos soles a otros, enriqueciéndose a veces en su paso con fragmentos planetarios reducidos al estado de gases y sacando de ellos los principios vivificantes y renovadores que verterán sobre otros mundos. Digámoslo así, ¿no? En términos generales, los cometas serían como los recicladores de nuestro sistema solar. Ellos pasan y recogen material que esté por ahí, se pegan a ellos y ellos los llevan a otras partes de la galaxia o a otros sistemas solares como tal, y así pues hacen ese viaje constante. Aquí vemos en la figura al cometa Halley. El cometa Halley fue el primero en ser reconocido como periódico, es decir, que venía, se iba y volvía, que tenía un periodo cíclico. Su órbita fue calculada por primera vez por el astrónomo Edmund Halley, por eso en honor a él se le dio el nombre de Halley. En el año de 1705 se le observó con anterioridad en Europa en el año de 1456 por el astrónomo alemán Johann Müller Regiomontano. Fue el primero que lo ha visto, pero el que ya pues determinó su órbita y cuánto se tardaba en volver, pues fue Edmund Halley, y en honor a él se le dio el nombre de Halley. Es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio, aunque su periodo orbital puede oscilar entre 74 y 79. Es uno de los mejor conocidos y más brillantes de los cometas de periodo corto del cinturón de Kuiper. Se le observó por primera vez en el año de 1986 en las cercanías de la órbita de la Tierra. Se calcula que la siguiente visita será en el año 2061 y la anterior ocurrió en el año de 1910. Aunque existen otros cometas más brillantes, el Halley es el único cometa de ciclo corto que es visible a simple vista, por lo que del mismo existen muchas referencias de sus apariciones y es el mejor documentado. Pues es el que con más frecuencia podemos estudiar. Obviamente, pues porque su ciclo es muy corto. Los otros pueden pasar a veces de los 600, 800 o hasta más de 1000 años en volver. Entonces, pues tanto el hombre no sabe de pronto o presume su existencia, pero el que más hemos podido estudiar es el cometa Halley. Bien, llegamos a la última diapositiva. Ya para terminar y cerrar esta clase, vamos a hablar del insignificante tamaño de nuestro planeta Tierra. Y aquí Galileo pues nos hace una especie de reflexión y dice que cuando estos astros, hablando de los cometas, se acercan a nuestro globo para atravesar la órbita y volver a su apogeo, estos cometas viajan en unas distancias inconmensurables, pasan cerca al Sol y luego se alejan. Y si dice que si lo siguiésemos con el pensamiento, pues si nosotros fuéramos ese cometa, podríamos visitar regiones siderales, atravesaríamos la prodigiosa extensión de la materia etérea que separa el Sol de las estrellas más próximas y observaríamos los movimientos combinados de este astro, y se creería pues obviamente que el cometa sería como un descarriado, digámoslo así, como un perdido en ese desierto infinito. Obviamente pues él regresa. ¿Por qué? Porque existe una universalidad en las leyes de la naturaleza, en la ley de la gravitación, y hace que así por más lejos que él se vaya, pues obviamente a nosotros nos queda increíble pensar que pueda volver, pero vuelve, digámoslo así. Allí, en todos estos viajes, pues se puede ver que la forma elíptica de los sistemas solares, los planetas girando alrededor de los soles, que hacen que su forma de trasladarse de un lugar al otro, a pesar de que atraviesan o pasan por dentro de las órbitas de los sistemas solares y que pasan dentro del mismo sistema solar nuestro, por ejemplo, en el caso dentro de las órbitas o la fuerza de atracción de los planetas, es la fuerza del Sol que lo impulsa, que los planetas no lo pueden atrapar, digámoslo así, a pesar de ser mucho más pequeño.
Eh, y es hasta que llega un momento que de pronto un sol más poderoso lo pueda atrapar y lo pueda llevar y lo sujete bajo su propia fuerza de gravitación, digámoslo así, básicamente. Entonces, dice aquí Galileo Galilei, nosotros que hemos seguido con el pensamiento al cometa errante en su viaje, encontramos un mundo invisible e inimaginable a los que se inimaginable para todos los seres humanos que habitamos en la Tierra, obviamente. Y, dice Galileo, hemos llegado al mundo astral, a ese mundo deslumbrante de los grandes soles que resplandecen en el espacio infinito y que son las flores brillantes del magnífico jardín de la creación. Solo desde allí podremos saber lo que realmente es la Tierra. Esto pues haciendo esa reflexión que les decía a ustedes que la planeta Tierra pues no es nada más que un ínfimo granito en el universo y no tiene la importancia que nosotros creíamos anteriormente. Aquí traigo esta imagen que ustedes ven en el centro de la diapositiva. En la parte superior ven al planeta Tierra, ven más allá a Venus y ven más allá a Mercurio orbitando alrededor de nuestro Sol. Pues obviamente ahí el Sol se ve muy pequeñito para el tamaño que realmente tiene. Y en la parte inferior de esta imagen ustedes ven acá un círculo rojo y en el centro ven un puntico blanco. Ese puntico blanco es el planeta Tierra visto y tomado, fotografiado por una misión espacial que salió en los años 70, exactamente en el año de 1978, que fue el Voyager. Voyager en español quiere decir viajero, el Voyager 1, que fue lanzado por la NASA pues para viajar en una misión en la cual tenía que pasar cerca a Júpiter, tenía que pasar cerca a Saturno, a Urano, a Neptuno, a Plutón y salir más allá del sistema solar. Entonces así que se presume que este Voyager, este viajero todavía esté viajando, solo que la distancia ya es tan grande que no recibimos. Y lo que se pensó inicialmente al enviarlo era que ese Voyager, pues saliendo del sistema solar, pues llegara de pronto a otro sistema solar habitado y recibiera, él va cargado con información del planeta Tierra y de la humanidad que existen acá en el planeta Tierra. Entonces dice aquí, la NASA compartió una versión mejorada de las tomas capturadas por la sonda espacial Voyager 1 hace más de 30 años, incluyendo la icónica imagen de la Tierra como un punto azul pálido en el espacio a 6.000 millones de kilómetros de distancia. Esto fue tomado desde el planeta Saturno, pasando cerca a Saturno porque, entre otras cosas, el Voyager tenía que pasar cerca a Saturno y estudiar precisamente sus anillos y todo lo más cercano, inclusive de muchos de sus lunas de Saturno. Entonces, esa es la imagen que quería compartir con ustedes. Cómo se ve la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros de distancia. Simplemente es un puntico en ese vasto universo. Casi diríamos que nada, un microbio nada más. Bien, queridos hermanos, hasta aquí ha sido la clase del día de hoy. Hoy hemos completado ya la segunda parte. Para dentro de 8 días vamos a contemplar nuestra siguiente clase. Vamos a ver la tercera parte, vamos a hablar de la Vía Láctea, de nuestra Vía Láctea, cómo está constituida, qué forma tiene, y vamos a dar la ubicación en la que se encuentra nuestro sistema solar dentro de esa Vía Láctea. Vamos a hablar de las estrellas fijas, vamos a hablar de los desiertos del espacio y finalmente de la sucesión eterna de los mundos. Sería la tercera parte de nuestro capítulo que tenemos para en este transcurso de este capítulo uranografía general. Si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar. Sí, señora, posiblemente tenga la misma antigüedad que tiene nuestro Sol. Nuestro Sol se presume que tiene 4.600 millones de años de vida. Es lo que pues han catalogado aquí los astrónomos en la actualidad. La ciencia moderna ha catalogado que eso es lo que tiene nuestro sistema solar, pero aquí los espíritus ya, y en el caso de Galileo Galilei, nos han dejado por sentado que el universo es mucho más antiguo. Y en eso, pues, curiosamente, los Vedas, los antepasados de los hindúes, tenían estudios muy avanzados acerca de esto. Y, por ejemplo, ellos hablaban acerca de Brahma, de Dios, y de la respiración de Brahman, que
Y ellos inclusive saben que el universo es mucho más antiguo que nuestro planeta y nuestro sistema solar. Y obviamente sí, estos cometas pues son cuerpos celestes que tienen pues más o menos un periodo, podríamos decir en el caso del planeta Halley que es contemporáneo de nuestro sistema solar. Y por eso pues el Sol lo mantiene ahí sujeto y girando. Una órbita pequeña porque viene cada 76 años, pero imagínense ustedes en 76 años cuántos miles de millones de kilómetros andará este cometa y vuelve nuevamente y pasa cerca de nosotros, inclusive pasa cerca de la Tierra, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Con mucho gusto. Bien, queridos hermanos, quiero darles las gracias por su tiempo, por su atención. Nos vemos dentro de 8 días para una clase más. Vamos a ver la tercera parte, como les decía a ustedes. Vamos a hablar de la Vía Láctea, vamos a hablar de las estrellas fijas, de esos desiertos del espacio y de la sucesión de los mundos. Les doy las gracias por su tiempo, por su atención. Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga. Hasta pronto.